Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes e que estão nos vendo agora ao vivo e que vão nos ver no futuro próximo. Bueno, buenas tardes a Pela todos y presença de todas que todos, están vamos começar acompañándonos en vivo y que van a vernos en un futuro próximo. Vamos a pasar para la próxima parte de nuestro seminario sobre seguridad pública y vamos a conversar sobre favela, urbanismo y seguridad para essa nossa pública. conversa. Para esa nuestra Comigo conversación están a professora conmigo Camila la profesora Barros, Camila da Escola Barros, profesora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal Fluminense. Muchas gracias, profesora, por su presencia. Y la profesora Carolina Chris Grillo, coordinadora del Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense también. Muchas gracias por la presencia de ustedes. El empresario y presidente de la Central Única de las Favelas debe llegar luego. Vamos a empezar nuestro panel para que podamos respetar el tiempo que tenemos, que nos fue determinado. Voy a pasar la palabra para ustedes inmediatamente. Para o ímpar. Doutora Camila, a palavra é sua. Peço que use o microfone. Boa tarde. Buenas tardes. Primero, Quiero agradecer la invitación, saludar a los compañeros de la mesa. Soy Camila, actualmente profesora de la red social, soy asistente social de formación, defendí mi doctorado después de muchos años y hoy voy a hablar un poco de mi experiencia en la Red de la Maré. Red de la Maré es una ONG que queda en el conjunto de las favelas de la Maré Río Janeiro, en la zona norte de Río Janeiro. Y durante 5 años yo fui coordinadora de un proyecto que se llama De Ojo en la Maré, que es un proyecto que produce datos sobre los impactos de la violencia armada en las favelas de la Maré. Para quien no conoce, la Maré es un conjunto de favelas, 16 favelas que quedan en la zona norte de Río Janeiro. La Maré tiene más o menos 140.000 habitantes, es mayor que 96% de los municipios brasileños y ella queda en una región muy estratégica de Río Janeiro, queda entre las 3 principales vías de acceso: la Avenida Brasil, línea amarela y la línea roja. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, que llega a Brasil necesita pasar por la Maré porque el aeropuerto para el centro de la ciudad, la Maré es camino. Y la Maré, para quien no vive el cotidiano de la Maré, conoce la Maré, buenas noticias, complejo de la Maré, solo vamos a ver violencia. En realidad, lo que yo aprendí en el tiempo que yo trabajé en la Maré, que la Maré tiene mucha potencia. Maré tiene un histórico de lucha. Maré, por ejemplo, tiene 48 escuelas, más unidades escolares que muchos municipios. Entonces, principalmente algunas áreas específicas de la Maré, como Nova Holanda, que es una de las favelas de la Maré, tienen un histórico de resistencia, de lucha comunitaria, que impactaron en el acceso a políticas públicas. Pero la violencia armada todavía es un tema de los habitantes de la Maré. Hablando geográficamente cómo se organiza la estructura de la violencia en la Maré. Maré, como yo dije, son 16 favelas y hay 3 facciones que disputan el territorio de la Maré, que es Comando Rojo, el Tercer Comando y la milicia. Incluso hay una región en la Maré conocida por los habitantes como región de la divisa, que hace frontera entre 2 facciones. Y es una calle que de un lado, Comando Rojo, al otro lado es el Tercer Comando, que domina aquella región. Entonces, generalmente es la región que tiene los mayores índices de confrontos armados, operaciones policiales y también entre los propios grupos armados. Entonces, el proyecto desde 2016 de Ojo en la Maré viene produciendo conocimientos sobre los impactos de esa violencia armada en las 16 favelas de la Maré. Yo llamo la atención
produciendo conocimiento sobre seguridad pública. ¿Qué hemos hecho? Pero lo que llama la atención el proyecto de Ojo en la Maré es que es inédito, es que esos datos son datos primarios y son producidos en el local. Entonces, en los momentos de confronto, los momentos de conflicto, momentos de operaciones policiales y también de confronto entre los grupos armados, el equipo que yo conformaba estaba en campo, no solo recolectando esos datos que son cuantitativos, pero también calitativos, pero también haciendo la acogida y la atención de las víctimas de violencia y sus familiares. Entonces, a partir de esa experiencia en la Maré, construí mi tesis de doctorado. Con una hipótesis. En mi tesis, yo defiendo la hipótesis de que la política de seguridad pública, como ella es administrada en las favelas, principalmente en las favelas de Río de Janeiro, es la expresión máxima de la gestión racista del Estado y el enfoque en matar y dejar morir. Mostrando el cotidiano de la violencia en la Maré, qué es matar y qué es dejar morir, y cómo la política de seguridad pública impacta en esas dos dimensiones. En realidad, cómo esas dos dimensiones se basan en las políticas de seguridad pública en las favelas. Entonces, la manera de matar son más evidentes. Cuando hablamos de operaciones policiales que tienen índices altos de letalidad, casi siempre hablando de ejecuciones sumarias o, como acostumbramos decir, y es más evidente, tenemos el Estado cuando hablamos de la letalidad de verdad, cuando la policía hace su acción y de verdad existe una letalidad y las personas son asesinadas. Yo traje algunos casos, algunos ejemplos de casos que del equipo que hacía parte atendíamos en la Maré para que las personas entiendan cómo es la dinámica y creo que eso hace mucha diferencia porque cuando nosotros, lamentablemente, cuando nosotros oímos que 10 personas fueron asesinadas, eso no conmueve más a la sociedad de manera general. Entonces, cuando traemos los detalles de esa acción, Então, eu trouxe o exemplo de uma operação policial que aconteceu em 2022 na Baixa do Sapateiro, que é uma das favelas da Maré. en un lugar que es una de las favelas de la Maré. Tem operação policial, principalmente quando essas operações têm grandes Cuando estas operaciones tienen grandes os problemas, moradores que los vão até a habitantes rede da Maré van hasta la red de la Maré. auxílio. Então, a gente Entonces, tem uma equipe, que é a hay un equipe do equipo Eixo Direito à Segurança del Ministerio de Pública e Seguridad Acesso à Justiça. Pública, Estou falando a gente tem porque eu ainda não me desgarrei, mas eu não pero trabalho mais na ella no rede. trabaja más en la red. Então, essa equipe do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça fica de plantão em dias Queda de de operação turno en días de policial. operación Então, policial. sempre que existe algum tipo de violação, os moradores vão Los até habitantes eles, van porque eles têm uma hasta, capilaridade hay una no território, capilaridad e en é el só por isso, territorio y es inclusive, solo por é eso que possível fazer es esse posible trabalho. hacer ese trabajo. Então, em novembro Entonces, de 2022, en teve uma noviembre de operação policial 2022 que a hubo una operación gente policial que chama de nosotros 19 da llamamos, Baixa, que aconteceu que na Baixa do sucedió Sapateiro, en un uma das favelas local, da Maré. en una de las favelas de la Maré, Grupo de moradores y un foi grupo de até a habitantes rede, fue hasta ese local, convocando a equipe llamando do al Eixo de equipo Segurança Pública de seguridad para pública, fazer mediação com os policiais, porque tinham 19 pessoas que presas em había uma casa. 19 Inclusive, personas isso é presas en una uma casa. Incluso essa, padrão de ese es atuação un da modelo de polícia que actuación de la aconteceu policía que sucedió várias vezes varias veces en varias operaciones diferentes da Maré. relacionadas a E esa favela de la Maré. os policiais mantêm pessoas em cárcere privado, pessoas potencialmente envolvidas com o tráfico, Personas com os grupos involucradas con el armados. tráfico, con los derechos Eles armados. isolam parte do Ellos
aíslan, lugar para chegar até separan essa casa, parte não del deixam os lugar para moradores llegar a esta passarem, casa. os familiares passarem, e aí, durante algumas horas, essas Durante pessoas algunas ficam horas, esas presas na personas quedan casa, presas en la e aí casa com tortura y hay e possíveis tortura y execuções. posibles Nesse ejecuciones. caso, En ese a gente caso, foi até o local, fuimos hasta el e como eu local disse no y como yo início, dije en el inicio, a Maré tem uma la Maré tiene particularidade una da mobilização particularidad, la comunitária. movilización Então, comunitaria. quando acontece esse Entonces, tipo de cuando sucede coisa, ese tipo de muitos cosa, moradores se muchos mobilizam. habitantes se movilizan. Nesse dia, então, a equipe do Eixo de Segurança Pública chegou ao local, próximo à casa, que Llegaron cerca a la estavam casa, impedindo de passar, né? Tinham te muitos impidiendo de moradores, pasar uma confusão entre os moradores e a entre los polícia. habitantes y la Nesse caso, a policía. polícia militar, o BOP e o Choque, que estavam fazendo essa operação. E aí, a partir dessa mediação da nossa equipe com a polícia, sempre o que a gente Siempre que tenta nosotros barganhar intentamos ali conseguir é que a gente precisa de informação es que para a necesitamos gente poder formación acalmar os para podermos moradores acalmar a e los que não moradores haja y que no exista conflito un ainda conflicto maior, todavía mayor, porque porque é isso, os moradores também los ficam habitantes también quedan tensos, e preocupados aí, y por ahí, vezes, jogam as coisas no policial e o policial revida e vira uma grande confusão generalizada. debido a un E gran aí, problema além disso, generalizado né, da y mobilização dos además de eso, moradores, da nossa de tentativa de nuestro mediação com intento os de policiais, mediación, a gente também vinha fazendo uma articulação externa estábamos com o haciendo Ministério una articulación Público, interna com a con el Ministerio Defensoria Público Pública, para garantir para minimamente que garantizar aquelas pessoas mínimamente que aquellas saíssem personas vivas salieran daquele vivas lugar. de aquel lugar. E aí, Y ahí, quando a gente conseguiu cuando liberar conseguimos essas liberar a pessoas, esas personas, 17 delas foram 17 de presas ellas fueron e 2 presas delas foram y 2 de executadas. ellas fueron ejecutadas. E eu gosto, Me gusta. eu trago esse exemplo quando a gente fala Yo traigo ese ejemplo cuando hablamos dessa dimensão do de esa matar, dimensión de como matar, que é como que administrada es pela administrada polícia, por la porque policía. para mim é muito ilustrativa. Essas 2 pessoas que foram Esas executadas, dos isso depois de personas um que trabalho fueron de campo, ejecutadas, y eso muitas después de un pessoas que trabajo en campo, presenciou, que a muchas gente conseguiu personas que coletar esses acompañaron, relatos, nosotros conseguimos as 2 pessoas que foram executadas, o tener esos policial testimonios. escolheu Y a de las 2 dedo, personas que falando: fueron ejecutadas, el você vai policía morrer escogió, hoje. usted va a E morir aí hoy. botou Y um para dentro ahí do banheiro, colocó uno executou para com um dentro tiro del na baño, nuca, ejecutó e o con outro, un disparo en el desesperado, cuello, pulou da y otro laje. Quando desesperado pulou da laje, o saltó de policial la também casa. executou com um tiro na cabeça. A pessoa caiu, inclusive, La persona cayó no chão, incluso assim, no en el meio das suelo, outras en el pessoas. medio de las otras Então, personas. a Entonces, dimensão la da dimensión execução, de la do matar. ejecución, de matar, Só que solo o que que me chama atenção, lo que para me llama la além da atención, para más letalidade, allá de la são as letalidad, formas son de las deixar formas morrer, de dejar morir, que não que no necessariamente necesariamente son tan evidentes, principalmente, principalmente na minha en mi avaliação, evaluación, não são no están relacionadas directamente con la política de seguridad apesar pública. de serem. Então, assim, Mismo siendo, desde entonces, desde 2016, para dar um exemplo, para a dar un gente da Maré vem ejemplo, monitorando também esses outros impactos da violência esos armada, otros impactos de la como os violencia impactos do armada, como acesso los à impactos saúde e del acceso a la educação, por salud y exemplo. educación. E aí eu trouxe alguns dados para a gente tentar ter essa Para intentar dimensão. tener esa Como eu disse também dimensión, já, a Maré tem 48 escolas e, segundo a Secretaria de ya tiene Educação, 48 16.000 escuelas y alunos. según la Secretaría de Educación, Entre 16.000 alumnos. 2017 Entre e 2017 y 2023, 2023, as escolas da Maré las escuelas ficaram de la sem Maré aula quedaron sin por conta clases. de operações policiais por 118 dias. Estuvo Um sin clases estudo por do 118 Coletivo días por Direito à esos Segurança movimientos Pública da policiales. Mulher, que é um Y, boletim também y publicado pela un rede, documento de producido por la red 2017, de 2017, demonstra que só em 2017 solo en a Maré ficou 2017 la 35 Maré dias quedó sem aula por 35 conta días das sin operações clase por las policiais. operaciones E aí policiales. esse estudo ele Y faz ahí uma ese estudio hace estimativa una estimación que de se si esa essa tendencia de de paralisação das aulas por paralización de conta las das clases operações por las se operaciones mantivesse ao se longo mantiene de todo o durante ciclo escolar, todo ese ciclo dos escolar, 14 anos de do los ciclo 14 escolar, años del ciclo escolar, as crianças e creo que adolescentes da los niños Maré y ficariam adolescentes de la sem Maré aula por quedarían sin clase por 490 490 dias, días o de que clase. comprometeria Y lo que quase comprometería 2 anos e casi 2 meio años y medio do
del ciclo escolar integral básico de esos niños. Então, para além da letalidade, Además de existem la outros letalidad, existen otros impactos consideráveis que têm a ver considerables. com as formas de deixar morrer. Ainda assim, Mismo así, o que eu percebo é que esses números também não comovem mais. esos Quando a gente números también repete no o tempo preocupan inteiro. más cuando repetimos todo Esse el ano, tiempo. tantos dias Este ficamos sem año aula por causa das operações quedaron policiais. tantos días sin Nesse por ano, eso. tantos dias as unidades de saúde fecharam por conta das operações policiais. Porque o fechamento de uma escola, para quem ouve El de cierre de una fora, escuela, para quien dia vive de sem afuera, aula. es un día sin clase. Para os alunos e para a Para los comunidade escolar alumnos, para como la um comunidad todo, escolar toda, são son impactos que inúmeros as operações impactos trazem. que Eu trouxe traen. Yo traje otro outro ejemplo, caso, que para otro mim foi muito caso emblemático que para e mí fue muy marcou muito a minha emblemático. trajetória enquanto profissional, enquanto pesquisadora na rede da Maré. Eu trago inclusive esse Yo traigo relato incluso da minha ese tese. testimonio en mi Em setembro tesis. de En septiembre de 2019, teve uma 2019 hubo una operação operación da Polícia de Civil na la Maré, Policía Civil. da CORE. E nesse dia, Ese a día, polícia, la com policía helicóptero, ficou sobrevoando quedó complexo de en el escolas complejo de de EDI, que são escolas de educação escuelas infantil, de crianças até de 5 niños anos. hasta 5 años. E existe complexo Existe un várias complejo de escolas varias de escuelas de educación infantil cuando la favela Sauce Merengue, una de las favelas de la Maré, Nesse dia, y en ese día o helicóptero ficou los sobrevoando helicópteros esse estaban complexo volando en este complejo e dando arriba tiro de y cima para dando baixo. disparos de arriba para abajo. E ¿Y, nenhuma criança foi atingida, ¿y cómo a fue gente não teve hecho? uma morte de fato. Hubo una muerte de Mas no dia verdad. seguinte, a nossa El día equipe foi siguiente, até a nuestro equipo escola fue hasta la escuela conversar com conversar con los os profesores, con los educadores, con la comunidad escolar toda. E relato me chamou muita atenção Un testimonio que me de llamó uma mucho la professora, atención de una de profesora alunos de de 4 años de edad, que ela diz que ella que dijo ela precisou, que ella na necesitó, verdade, ela criou ella creó jogo com as un crianças. juego con los Que em niños, dia de que en día de operação operación policial, ela chama o jogo de ella jacarezinho fora llama da el lagoa. juego de Então, Jacarezinho todas fora as da vezes que lagoa, as así se llama en crianças portugués. escutam o barulho do Entonces, todos los helicóptero días que los ou niños escutam o oyen barulho el de ruido del tiro, helicóptero y de elas disparo, precisam ellos se necesitan arrastrarse até lugar hasta seguro. un lugar E seguro. ela canta uma Y a ella musiquinha canta una para essas musiquita crianças, para né? esos Para as niños. crianças, Para los niños, se é que isso é possível, si eso es para posible, amenizar para disminuir aquela situação. aquella situación, para Então, mejorar. muito para além dos Entonces, números, muito para além además de dos los números dados, y de los datos, existem impactos que são existen impactos que son quando a gente fala muy de violência interesantes cuando armada, hablamos de violencia armada, sobretudo principalmente la violencia policial. Então, Entonces, quando eu chamo atenção para essas formas de llamo la deixar morrer, atención para dejar morir, é porque essas crianças e porque esses esos niños, educadores, esos quando as educadores, crianças desde muito pequenas, elas são desde esos niños muy pequeños, ellos elas passam por pasan por impactos que no son solo físicos emocionais e que vão levar y que van a para toda a llevar vida. para toda la Então, vida. Entonces, 35 dias sem aula em 2017 não foram só 35 no fueron dias solo com escolas 35 días con fechadas, escuelas foram cerradas, 35 fueron dias 35 días de impactos de impactos emocionales, psicológicos, físicos, para cada uno de esos niños, para cada uno de esos adolescentes y para cada uno de esos educadores. Também não é diferente no acesso à saúde. A gente ouve muitos relatos Hay muchos que testimonios que significan una unidad de salud cerrada durante todo un día. No sé si as pessoas conseguem ter essa dimensão. No sé si las personas consiguen entender esa dimensión, que es un día que queda cerrada la unidad de salud. Tuvimos un relato de un testimonio de personas que buscan remedio, que tienen enfermedades crónicas, necesitan buscar medicamento todos los días y no consiguen acceder a ese medicamento. Mulheres que fazem pré-natal
mujeres que están preparándose para tener hijos, discapacitados que necesitan atención domiciliaria. Y cuando esas actividades son interrumpidas, esas personas no consiguen acceder al derecho a la salud. Entonces, la seguridad pública, para más allá de los impactos que ella misma produce, ella también priva que los moradores de las favelas accedan a otros tipos de derechos. Otro testimonio que yo quería traer se relaciona con esa relación de los grupos armados y las favelas, que cuando hablo de violencia armada, la violencia armada como esa violencia policial y violencia de los grupos armados, considerando la complejidad de esos grupos. Hubo un caso que nosotros atendimos también en la red de la Maré de los familiares de dos niños, dos adolescentes, uno de 2 y otro de 14, que no hacían parte de los grupos armados, pero convivían con armas, como toda la población de la Maré convive. Y ahí 2 adolescentes pidieron un fusil para ver cómo era. Y yo también fui adolescente. Costumbro decir que adolescentes ya acostumbran ser difíciles. Generalmente, el adolescente no hace con una arma en la mano la posibilidad de tener algo, de pasar algo terrible. Entonces, cuando ese niño estaba ya retirando la curiosidad de él, de ver cómo fue eso, el fusil disparó y en ese otro niño que falleció en la hora. Ese caso me hizo hacer varias reflexiones cuando pensamos en no dejar morir. ¿De quién es la culpa de ese niño que murió? La culpa es del otro adolescente que buscó esa arma, del integrante del grupo armado. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado por la violencia, no solo del Estado en sí, de la policía, pero también de los grupos armados? El día que una periodista del diario Globo fue a la Maré a hacer una encuesta, estábamos conversando y ella me hizo una pregunta que me hizo pensar algunas cosas. Estaba hablando de la dificultad de la calidad de las políticas públicas en la Maré y que eso solo sucedía porque era la Maré. Y ahí ella dijo, mira, ¿tú no piensas que las cosas no suceden como deberían suceder? ¿Por qué el control de los grupos armados? ¿Qué es lo que un proceso como se reproduce? La estigmatización de aquel territorio. Y ahí yo le pregunté, yo le dije que vivía en el Leblon. La área sur de Río de Janeiro, bien diferente de cómo es la Maré. Y ahí yo le pregunté si ella pensaba que era posible, de alguna manera, que grupos armados se organizaran, cuidaran el Leblon, quién puede entrar, qué puede hacer, qué no puede hacer. Porque es importante pensar que es causa, que es consecuencia. En realidad, el acceso a política pública en la Maré es no es porque existen grupos armados, pero existen grupos armados porque el acceso a las políticas públicas de calidad. Entonces, essa dimensão do deixar morrer, eu acho que creo que es una llave interesante para pensarmos cuál responsabilidad del Estado con los impactos de la violencia de manera general más abarcadora. Y hay un otro punto, es pensar, ¿será que es posible construirmos un otro modelo de seguridad pública que de verdad garantice la seguridad de los habitantes de las favelas?
ya que ontológicamente la policía fue creada para controlar esse sector de la población de negros y pobres en un sistema de justicia igualmente. Eu, de fato, não tenho No tengo essa entonces esa resposta, respuesta, mas o que eu pero sei. lo que yo sé, Ah, tá bom. Mas o que eu sei é que Lo a que yo vida está sé es que acontecendo la vida está agora e a sucediendo morte ahora y também. la muerte también. Então, é necessário Es necesario disputar essa disputar política de esta segurança política de pública que a gente seguridad tem, pública que com todas tenemos, as con suas todas sus contradições, assim como a contradicciones, gente disputa a así política de como habitação, de política de assim como a gente disputa a educación política de o saúde, a de política de salud, o assistência política de social, asistencia que nesse social, sistema que en ese capitalista sistema sempre está em capitalista disputa. siempre está en disputa. E um caminho Y que eu un acho que camino é que creo possível que es é ouvir posible os moradores de es favelas, escuchar é a los ouvir que as viven en las favelas, pessoas que las passam personas pelos que processos pasan de por los violência. procesos de violencia. Então, eu acho que para os Creo que gestores para los públicos, gestores o públicos, caminho é el prestar camino, la atenção solución no que es está darle sendo atención a lo que está feito nos siendo hecho territórios, en los o que as territorios, organizações lo que las sociais, organizaciones comunitárias sociales, estão produzindo comunitarias e estão produzindo produciendo estratégias de enfrentamento à estrategias para enfrentar violência. la Eu trouxe aqui o violencia. exemplo da Te Rede traje da el ejemplo Maré, de la red de mas la dentro das Maré, suas pero dentro particularidades de de sus cada favela, singularidades de cada existem favela existen organizações, associação de organizaciones, moradores, asociación lideranças locais de que vêm personas que viven ahí, liderazgos produzindo locales, que van estratégias de haciendo enfrentamento à estrategias para violência de enfrentar a la dentro da violencia y favela parten de las para a favela. favelas para la favela. Então, acho que é isso. Creo que sería Eu encerro esto. aqui Termino acá e fico para a conversa, para o debate. y bueno, quedaré disponible para las discusiones finales. Muito obrigado, Camila. Gracias, Camila, por tus palabras y le plazo para que tengamos más tiempo. El tiempo dentro de estas salas pasa mucho más rápido que afuera. Le paso a doctora Carolina en la palabra. Buenas tardes a todos. Soy Carolina, profesora de Sociología de la Universidad Federal Fluminense y coordinadora del Grupo de Estudios de los Nuevos Legalismos. Quiero agradecer la oportunidad de estar acá y participando de esta mesa en este evento tan importante y compartir este espacio con Camila, que es una aliada de hace mucho tiempo. Es un placer estar con ustedes. Hablaré un poco. Trabajo con estos temas en relación a seguridad pública y violencia de Estado, grupos armados, mercados ilegales ya hace 18 años. Pero quiero hablarles de la trayectoria más reciente, que es la experiencia del Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos, que es el grupo que yo coordino junto con Daniel Irata, Renato Dick, que hemos tenido un trabajo que es muy reciente, pero que ha sido muy fuerte, y nuestro trabajo, él se divide en dos principales frentes de producción de datos. Una de ellas en relación a la violencia de Estado y al otro lado de la actuación de los grupos armados que tienen control territorial en Río de Janeiro. Y estas dos frentes de investigación tienen convergencia, que es donde quiero llegar, para la importancia y la necesidad de que exista un control democrático del uso de la fuerza por el Estado, control democrático de la actividad policial. Pero quiero contarles cómo empezó el GENI, empezó justamente en un momento que teníamos era un tema académico aún, una hipótesis para entender en un momento que morían muchos policías, la intervención federal en Río de Janeiro. Y esto coincidía con el periodo de una crisis social, económico y político en el Estado. Y era la idea de que la dirección del uso de la fuerza por el Estado estaba para la protección del patrimonio, pero no había ningún instrumento para conocer y evaluar y hacer el monitoreo, el uso de la fuerza por el Estado, porque no existía os dados sobre segurança pública que existem no Rio de Janeiro
Son datos obtidos a partir de registros de con registros de ocurrencias. Y esos registros de ocurrencia van a tener datos de robos, hurtos y incautaciones de drogas, pero no hay datos de actividad policial en relación a las operaciones policiales, que son el principal instrumento de acción en las políticas de seguridad pública. Lo que existía eran emprendimientos desde la sociedad civil y desde este punto de la Maré Proyecto de Camila coordinó, fue pionero, y otros emprendimientos de producción de datos como del Fuego Cruzado, que así como Red de Maré era importante aliado del GNI, el CSEC, y en la misma época, en el mismo periodo, empezaron a aparecer varias iniciativas por parte de instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil, para producir datos de tiros, operaciones policiales y otras cosas para entender mejor la violencia armada en Río de Janeiro. En el caso, empezamos a montar nuestra base de datos de operaciones policiales con algunos periódicos de noticias policiales, y actualmente estamos trabajando con 30 medios diferentes para las noticias en relación a operaciones policiales en toda la región metropolitana de Río de Janeiro. Bueno, para saber, ya que el propio Estado no contabiliza y no cuantifica cuántas operaciones hace y por cuáles fuerzas lo hace, sus impactos, sus resultados. Y ahí pasamos a cuantificar esto y entender dónde las operaciones pasan, quién hace las operaciones, el dinero incautado, drogas incautadas, y así estos datos que eran para responder algunas preguntas que eran académicas pasaron a ser base de notas técnicas, informes que el GNI hizo en el ámbito de la DDF 635, que es un documento para el número 135, que está en el STF, en relación a la violación de derechos humanos en las operaciones policiales, pero también otros casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también para mecanismos de la ONU, y hemos ayudado desde con la instrucción de decisiones en cortes muy importantes y con la producción de propuestas de formulación de políticas públicas desde datos que organizamos en relación a las operaciones. Es importante, antes de hablar de nuestra segunda línea del tema de los grupos armados, es importante recordar que esta centralidad de las operaciones policiales en Río de Janeiro ya hace con que muchos territorios, aquellos que son como áreas sensibles o de riesgo, e uma extensão territorial muito grande na região metropolitana do Rio de Janeiro, es para el control de los grupos armados y solo reciben esto con el uso de vehículos blindados, helicópteros, blindados, fusiles. Y en esas operaciones que Camila ha mencionado también, los impactos que hizo en las escuelas, para los puestos de salud, para la vida diaria de los que viven ahí, cuyo impacto más conocido es de esta letalidad policial. Estamos hablando siempre de más de 20.000 personas muertas en 20 años. Já chegou a mais de 1.800 pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro em único ano. Então, é problema público. Es un problema público que tiene que ser tratado, siendo que las operaciones mismo que sean tan letales, porque ellas siguen, porque hay, bueno, ellas funcionan de que serían un método efectivo, se piensa, para combatir la criminalidad, y desde nuestra base de operaciones y policiales que hemos mostrado que no. Periodos con más operaciones coinciden con periodos con más criminalidad, de más tasas de homicidios. No hay
una que relación que permita suponer o observar una eficiencia de este modelo para combatir el crimen por medio de operaciones policiales. Todo lo contrario, hay una bibliografía de referencia que muestra trabajos antiguos míos. Las operaciones muchas veces son utilizadas de una manera con grupos corruptos en la policía por grupos que están conectados a criminalidad organizada y como una manera de mesurar la capacidad de resistencia en el tráfico de drogas e imponer pagos de sobornos. La gran cosa con que las policías pueden hacer operaciones sin darle cuenta de cuál es el motivo, cuáles son los objetivos, hacen con que policías usen la fuerza estatal para obtener ventajas privadas, para obtener cosas privadas, no para el bien público. La necesidad de control por parte del Estado no es para la protección solo de la vida, para esa población que vive en las favelas y periferias de Río de Janeiro, que son la mayoría negra, una política racista que va a imponer políticas de muerte a esas poblaciones a tantas décadas, pero también, además de la preservación de la vida, es un tema de impedir que el uso de la fuerza estatal sea usada por grupos criminales dentro de la policía, porque dentro de un régimen democrático es necesario que exista una rendición de cuentas a la sociedad y actualmente los mecanismos de control en el uso de la fuerza son muy limitados. Por eso que hemos ayudado con varias notas técnicas ofreciendo la importancia del uso de cámaras en las ropas de los policías, de que sea conformada una comisión de fiscalización de la actividad policial, que sea externa a las policías, que tenga la participación de la sociedad civil, de los movimientos sociales, instituciones con el Ministerio Público, Defensoría. No, lo que los mismos vigentes no han sido efectivos o eficientes. Y esta falta de control de la actividad policial, como he dicho, puede favorecer la participación del crimen organizado y también para que el control territorial armado haya pasado tanto en estos últimos años que la principal manera de actuación en seguridad pública en Río de Janeiro es por medio de operaciones policiales. No me admira que la gran comprobación de que las operaciones no funcionan es que el control territorial armado entre 2008 y 2023, y me refiero a la última actualización de nuestro mapa histórico de los grupos armados, creció más de 100%, más que es el doble entre el año 2008 y 2023. Las milicias en esta pausa fue por un grupo armado que más creció y las milicias de una manera muy fácil cuentan con la participación de agentes públicos, tanto policías, militares, civiles, agentes de defensa, trabajadores militares que ocupan cargos como diputados. Hay amenazas que vienen con la expansión de las milicias como está en Río, que en algún momento fue entendida como una opción menos peor en relación al tráfico de drogas. Hoy sabe muy bien que las tasas de homicidios son más altas en las áreas de milicia, que las milicias también venden drogas, no son los mercados, con diferencia que las milicias, ellas inauguraron una nueva manera de tener control territorial, que es por medio del control de todas las actividades económicas que pasan en los territorios controlados. Lo que vemos no es solo en relación a cambios de el pago de una tasa, pero principalmente las milicias que van creciendo siempre que ellas trabajan con la expansión urbana de la ciudad. Vendiendo tierras, organizando procesos de construcción, el mercado inmobiliario, de los mercados más, y también
controlando las actividades económicas y lo que están ahí en los espacios. Como se observa, la delación premiada de Rony Lessa, autor, él contaba que se recibía como pagos, eran tierras que serían poblaciones que serían, Ou seja, no era solo un emprendimiento mobiliario, pero una fuente de ingresos vitalicios, porque aquellas poblaciones serían robadas y en sus actividades para pagar estacionamientos, para poder no construir en su propia, no, para que no pagar por seguridad o lo que es desarrollado de manera económica allí. Observamos que esto, la expansión de las milicias, ellas suceden en relación a la expansión de los territorios también, es decir, ella no pasó tomando territorios que estaban en el dominio del tráfico, pero ocupando territorios que no estaban antes en el dominio territorial del grupo armado, ninguno. Ahí tenemos un proceso de expansión del control territorial armado que favorece justamente esos grupos corruptos y violentos que existen dentro de la policía, de las instituciones policiales que van a usar la fuerza estatal para imponer el pago de relaciones de soborno, extorsión que van a para las facciones del tráfico de drogas o actualmente las nuevas dinámicas de alianzas entre facciones y milicias, policías que van a trabajar haciendo la seguridad de los puntos de venta de drogas y los policías, incluso existen varias denuncias hechas por el Ministerio Público y por el grupo especial, para combatir el crimen organizado, el GAECO, del Ministerio Público de Río de Janeiro. Hay varias denuncias muy detalladas e importantes de excelente calidad que muestran cómo las propias transferencias de policías de un batallón para el otro hacen con que milicias ocupen territorios por medio de estos grupos de policiales que son llevados de un batallón a otro y llevan sus actividades de milicia juntos con ellos. Ahí tenemos un problema de amenazas a la democracia, a la participación política de las poblaciones que viven en esas partes y además de todas las otras otras políticas que obviamente van a involucrar educación, salud, saneamiento para que las personas tengan condiciones dignas de vida. Es necesario que exista un control democrático bajo el uso de la actividad policial, una necesidad de rendición de cuentas a la sociedad para que se pueda pensar en un panorama pacífico de Río de Janeiro sin que estas dinámicas de enfrentamiento entre la policía y traficantes, policía y milicias, milicia y traficantes, transformen la vida de quien vive en Río, principalmente que viven en favelas y periferias, una vida tan difícil y donde se sufre tanto. Muchas gracias. Doctora Carolina, doctora Camila, muchas gracias por sus palabras. El tiempo acá pasa volando. Yo creo que se agotó. Tenemos que terminar con nuestra sección y les agradezco a todos y todas que están acá presentes y los invito para el seminario del próximo año que seguramente vamos a tener. Muchas gracias. De nuevo, aplausos.